de Quito con un PhD de la Universidad de Strathclyde en Glasgow con especialidad en psicoterapia, terapia en adultos, parejas y sistemas familiares. El día de hoy, Micaela nos presenta el tema Reflexión sobre los diferentes tipos de pérdidas. Recuerden que si tienen alguna pregunta sobre el tema, lo pueden hacer mediante la opción del chat QIA o alzando las manos al finalizar la charla. Estas serán respondidas a los últimos 20 minutos. Hola Micaela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerla como invitada compartiendo sobre un tema de la psicología tan relevante que en algún momento todas las personas van a tener que atravesar. Muchas gracias. Estoy todavía tratando de cómo subo la presentación. Ahí está, perdón, ahí está, ya estamos. Ahí sí ven. Sí, ¿Sí? sí. Chévere, ok. Entonces, ven solo la presentación, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Bueno, primero muchas gracias María Paula por presentarme. Como les contó la María Paula, yo soy profesora de la Universidad de San Francisco y tengo un PhD en consejería psicológica en el Reino Unido. Y me encanta que me hayan invitado y primero quiero felicitarles por haber creado esta semana de psicología y además que se hayan unido en universidades yo creo que es un reflejo de compartir el conocimiento y las experiencias entre los diferentes profesionales y los diferentes estudiantes. Entonces, qué chévere que hayan hecho esta iniciativa. ¿Ok? De ahí, tengo 1 hora para la presentación y les quiero también pedir, ¿cuántos participantes? Creo que hay como 25 por el momento. Va a ser una presentación interactiva, entonces requiere que ustedes también participen y respondan preguntas en el chat. Ok, entonces vamos a ir haciendo como diferente tipo de ejercicios cortitos, pero sí les necesito en el chat. Ok. Solo déjenme poner... Dame 3 segundos. Ya. Ok. Ok. Entonces, lo primero es que hoy voy a hablarles sobre las diferentes tipos de pérdidas que pienso, ok, vamos a ir reflexionando, pero que pienso que han sido producto de esta crisis sanitaria que estamos viviendo y del COVID, ok. Entonces, ahí yo les pongo un quote que ustedes pueden ver que dice, es importante que comencemos a reconocer que estamos en medio de un dolor colectivo. Todas las personas, todas estamos viviendo diferente tipo y experimentando diferente tipo de cambios. Y aunque hay personas, por ejemplo, hay grupos que no están experimentando nada en concreto, que no podrían decir, por ejemplo, he tenido una pérdida laboral o he tenido algún fallecimiento de algún familiar o he tenido algún tipo de pérdida social, definitivamente igual siguen habiendo pérdidas que no son tan concretas porque es como que, y ahí les pongo este quote, de que hay como un dolor común, y eso es lo que quiero que vayan pensando. Entonces hay un dolor comunitario, una pérdida comunitaria compartida, de ir viendo cómo muchos de nuestros sistemas, tanto el sistema laboral, el sistema sanitario, el sistema educativo, el sistema económico, se van desestabilizando, se han ido desestabilizando en esta crisis. Entonces, este dolor compartido, estas pérdidas compartidas, son algo que es una sensación comunitaria. ¿Sí? Y de ahí ya cada persona está viviendo sus propias pérdidas dependiendo de su situación, ¿ok? Entonces, quiero darnos unos minutos, ¿ok? Y quiero que ustedes piensen en este momento, se concentren y piensen en diferentes cambios que han experimentado en y cambios, ¿ok? No necesariamente pérdidas, pero cambios que han experimentado en estos últimos 8 meses, ¿ok? Y los cambios quiero que no sean solo comportamentales, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que no sean solo, por ejemplo, me lavo más las manos, ¿sí? O soy una persona que soy más distante socialmente, sino que también podemos tener cambios en la forma en que percibimos la vida o atribuimos ciertas sensaciones a la vida y también a diferentes emociones. Entonces las personas cambiamos en aspectos psicológicamente fundamentales, no solo en el comportamiento, sino en la forma en que sentimos y en la forma en que pensamos, ¿sí?
Entonces, quiero que vayan escribiendo en el chat lo que se les ocurra. Todas las respuestas están correctas. Lo que se les ocurre que son cambios que pueden haber experimentado desde que el inicio de esta crisis sanitaria. ¿Sí? Quiero ir viendo ideas. Y pueden ir poniendo en el chat o pueden darme qué se les ocurre. Y les doy unos minutitos para que vayan escribiendo. Ok, entonces, por ejemplo, la Anita Cisneros pone que, por ejemplo, uno de los cambios es que ella siente mucho mayor estrés, mucha más ansiedad por el encierro. Entonces te das cuenta, percibes esas diferencias, ¿no? Y eso es en emociones, en percepciones. Ok, la Camila Maya, por ejemplo, pone mi independencia. Ok, ¿y a qué te refieres con eso? Si tú dirías, Camila, mi independencia, ¿te refieres a que un sentido perceptivo de que antes eras una persona más libre, una sensación de verdad física, de que estoy encerrada, entonces no logro ver a los otros comportamentalmente? ¿Okay? El, ok, la Lorena Chauvin, por ejemplo, pone falta de motivación en clases virtuales, entonces se va dando cuenta que hay ese como cambio en que antes yo me sentía más motivada y ahora me siento mucho menos motivada. La Lorena Piedraíta, por ejemplo, en ser mamá, yo también me volví mamá en la pandemia, es súper interesante eso, ¿sí? La Salomé Narveas, por ejemplo, dice cambios en el estado de ánimo, entonces va notando emociones distintas. Me preocupo mucho más por el futuro, qué interesante. Entonces, eso es algo perceptivo, ¿ok? Eso es algo cognitivo, ¿no es cierto? De que ahora pienso más, la preocupación es la acumulación de pensamientos, ¿no? Entonces, pienso más en el futuro, ¿ok? Siento que mi vínculo con otras personas se está debilitando, esto es la Estefanía Villasís, entonces esa sensación de que, y eso es un sentimiento, ¿no es cierto? Una sensación sentida de que poco a poco estoy perdiendo vínculos que antes me aferraban, antes estaba mucho más cercano a, ¿ok? La Stephanie, por ejemplo, habla sobre distanciamiento emocional de mis seres queridos, ¿ok? Entonces, no es un distanciamiento físico, no es que yo te puedo, no ver, ¿sí? Sino que siento emocionalmente que estoy más desapegado a ti, ¿ok? La Tania dice, en los últimos meses se pensó en la idea de ahorro económicos y mayor preocupación por el bienestar de la familia. Qué interesante. Entonces tú dices, por ejemplo, una de, antes a lo mejor a mí sí me importaba, que yo sí le había puesto ideas sobre esto, pero ahorita me doy cuenta que es mucho más importante esta sensación de estabilidad económica, de ahorro económico, porque me di cuenta que mi sistema, posiblemente, ¿no es cierto? Estoy poniendo palabras en esto, pero me di cuenta que los sistemas económicos pueden ser más debilitados o puedo tener pérdidas laborales o mis padres, mis amigos, entonces estoy mucho más consciente y mucho más preocupada. Algo como ansiedad por separación. Después del fallecimiento de mi padre, siento miedo intenso a perder a alguien más. Entonces, eso me parece súper interesante. La Andrea vive en sí una pérdida de un ser amado, ¿sí? Entonces, desde el momento en que hay un duelo por la pérdida de alguien que tú amas, que estás física y emocional y psicológicamente vinculado, hay una percepción de que las personas somos más vulnerables de lo que creemos que somos, ¿sí? Y eso es lo que le pasa a mucha gente en psicoterapia, por ejemplo, que el momento en que pierden a alguien significativo, en verdad, ¿no es cierto? En la realidad se dan cuenta de su propia vulnerabilidad y de la vulnerabilidad del otro, ¿ok? La Camila dice, valoro más cada momento. Entonces eso es súper interesante. Entonces tú dices como que de repente me siento siento que hay como más valor, ¿ok? Posiblemente en las situaciones en las que vivo, a lo mejor yo me invento, pero a lo mejor cuando estoy comiendo con mi familia o cuando estoy paseando a mi perro. Yo, por ejemplo, cuando estaba preparando esta presentación, estaba pensando que yo soy una persona muy cercana a la naturaleza. Siempre me ha encantado la naturaleza, pero yo siento también un poco esta sensación como la Camila de que valoro mucho más el contacto con la naturaleza de lo que la hacía. Entonces, caminar con mi esposo y mi bebé recién nacido es algo que es maravilloso para mí, ¿sí? Y que sé que esta crisis sanitaria lo ha hecho, me ha aferrado más a ello, ¿sí?
También dice Lisset, siento que tengo muchas más fluctuaciones de ánimo, entonces se da cuenta que es como que estás como en una montaña rusa, ¿no? Y cada día hay más sensaciones de emociones, o a lo mejor hasta estás más consciente. Y eso es súper interesante, a lo mejor estamos hasta más conscientes de nuestras emociones, ¿ok? Entonces, quería un poquito que vean esa diferencia de que hay cambios, ¿sí? Voy a ir pasando, pero qué lindas ideas y vamos a seguir interactuando de esta manera en el chat. Pero un poco quería empezar con la idea de que los cambios, algunas veces pensamos, ¿ok? Que la mayoría son comportamentales, es decir, como les decía antes, a lo mejor tengo más distancia física con las personas o me lavo más las manos, pero las pérdidas y los cambios también pueden ser emocionales y pueden ser cognitivos. Entonces, por ejemplo, yo, como les decía, por ejemplo, en comportamientos, tengo un montón de comportamientos que son súper distintos. Así, soy mucho menos cercana en la relación, si me encuentro con una persona, estoy mucho más distante, me lavo todo el tiempo las manos, estoy comiendo mejor, por ejemplo, de lo que comía. Eso, así, siempre soy una persona que creo que como relativamente bien, pero nunca, no tenía ese apego mucho a la comida ni sana ni no sana, sino lo que había un poco en el almuerzo es lo que comía y estaba bien, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, he estado empezando a pensar, a lo mejor debo comer más nutritivo para estar más saludable. Entonces, como que empiezo primero a tener estas ideas, que son cambios, y de ahí en comportamientos. Entonces, por ejemplo, estoy últimamente ando desayunando, por ejemplo, tostadas integrales con aguacate, ¿sí? Y chispitas de chía, cosas que yo nunca hubiera hecho y que dije, qué interesante. Y aparte está riquísimo, ¿ok? Entonces, tenemos estos cambios, ¿ok? También aquí dice, por ejemplo, la Selena, me siento más cerca de mi familia, ¿ok? Entonces nos tocó tener más comunicación y llevarnos bien, ¿ok? Entonces, y eso está viviendo mucha gente. Hay gente que está viviendo esta cercanía profunda con su familia y personas, en cambio, que se han dado cuenta profundamente de que hay problemáticas dentro de la familia que son reales y que son fuertes. Entonces, y lo mismo en relaciones, yo hago mucha psicoterapia, yo soy psicoterapeuta y tengo mi consulta privada y veo y también hago terapia de pareja como terapia individual y veo la terapia de pareja, por ejemplo, ha ido en aumento porque las personas se dan cuenta muchas veces que han tenido que estar mucho más cercanos en esta pandemia, ¿sí? Y hay relaciones que se han fracturado, que están fracturadas o se dan cuenta que, por ejemplo, no se comunican bien, que se ha vuelto muy monótono, que no saben de qué hablar o no tienen actividades en común y al revés, en cambio hay familias que están súper cercanas, que se dan cuenta que pueden jugar un montón. Por ejemplo, la otra vez tenía un cliente que me decía, yo siempre había jugado, había sentido que la diversión era con mis amigos y de repente me empecé a acercar a mi familia y juego juegos de mesa, por ejemplo, que nunca lo había hecho, ¿ok? Entonces, súper interesante, ¿sí? Y básicamente un poco lo que quiero que tengan la idea a través de la presentación es que las pérdidas incluyen nuestro sentido de previsibilidad, entonces cuán predecible es la vida, de cuánto control tenemos, ¿ok? Y diferente tipo de creencias, ¿ok? De creencias, por ejemplo, de que si ahora a lo mejor se ha ido mi creencia de que puedo proteger a los seres que amo, ¿sí? Que no es tan seguro eso, ¿ok? Entonces, de ahí quiero, eh, pensando en estos cambios, ¿ok? Pensando en estos cambios que han ido describiendo de una manera tan maravillosa, quiero que piensen, ahorita les voy a hablar en estos siguientes tres presentaciones, voy a hablarles un poco del duelo, ¿ok? De lo que significa el duelo, de una manera rapidita y cortita, pero quiero que piensen si estos cambios descritos por ustedes, ¿ok? Pueden ser considerados dentro de un proceso de duelo, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que piensen ahorita, que cojan uno o varios de los cambios que han experimentado de manera comportamental, emocional o cognitiva, perceptiva, y que digan, ¿será esto a lo mejor parte de un proceso de duelo? ¿Ok? Y para eso les quiero contar un poco lo que es el duelo. ¿Ok? Lo primero que me parece importante mencionarles es que el duelo viene de la palabra dolus, ¿ok?
en latín. Y eso me parece súper importante porque el duelo viene de la palabra dolor, ¿sí? Y de duelum, ¿ok? Y duelum es una guerra, un combate, un desafío. Entonces, la unión de dolor y la unión de combate, de desafío, de guerra, crea la palabra duelo, ¿ok? ¿Eso qué significa? ¿Ok? Que las personas estamos atravesando un dolor intenso, ¿sí? Pero también tenemos partes de nosotros que están en combate, que están combatiendo entre sí mismas, ¿ok? Entonces, hay una parte de ustedes que a lo mejor les da ganas de acurrucarse en la cama y quedarse un poco dormidos o somnolientos hasta que esta pandemia pase y vuelvan a verse a sus amigos. Hay otra parte que está diciéndose a sí mismo, a lo mejor tengo que buscar nuevas formas de relacionarme con la gente que quiero. ¿Sí? Entonces, es como que estamos en este constante, combate entre partes de nosotros y además estamos bastante adoloridos, ¿ok? También el duelo es considerado el estado en que la persona, es un estado, ¿ok? En que la persona ha sufrido una pérdida, ¿ok? De, por ejemplo, una persona, de un objeto o de una situación, ¿ok? Entonces tú puedes haber perdido, puede haber fallecido alguien que tú amas, ¿ok? Puedes haber perdido un objeto, entonces puedes haber perdido, por ejemplo, tu hogar, ¿sí? Puedes haber perdido a lo mejor tu casa, o puedes haber perdido, por ejemplo, tu espacio universitario. La mayoría de ustedes me imagino que son universitarios. Entonces, antes teníamos una comunidad presencial y era nuestra comunidad en la Universidad de San Francisco y era un espacio físico. Eso lo hemos perdido, ¿sí? O también puedes perder una situación. Entonces, por ejemplo, hay algunos de ustedes que a lo mejor perdieron una ceremonia, por ejemplo, una ceremonia de graduación o una ceremonia de empezar la universidad de una manera presencial. Entonces, cuando el duelo es el estado en que la persona sufre una pérdida de cualquiera de estas áreas, ¿ok? En la que está, se llama psicosocialmente vinculado. Entonces, psicológicamente significa que cognitiva, emocional y comportamentalmente estás vinculado y además socialmente estás vinculado. Es estar, tienes una vinculación con el otro, ¿ok? Entonces, eso es el duelo. ¿Ok? Y todo este estado en que las personas están en el duelo, tú te puedes dar cuenta que influyen en aspectos emocionales, cognitivos, físicos y comportamentales y sociales de ti mismo. Entonces tú puedes decir, esta pérdida influye en aspectos de mí. ¿Ok? En la forma en que yo siento, en la forma en que yo pienso, en la forma en que yo físicamente, mi cuerpo se comporta. Entonces, puedes, por ejemplo, tener dolores de cabeza o tener malestares estomacales, ¿sí? Entonces, esta pérdida influye en aspectos de ti y también en aspectos de cómo socialmente te relacionas con el otro, ¿ok? Entonces, con esta idea, ¿sí? Quiero que vayan pensando qué cambios de mí en realidad a lo mejor son procesos de duelo, ¿ok? Otra, em, Otra forma también de entenderle al duelo y que es importante también saber es que el duelo se considera que es un proceso, ¿ok? Que evoluciona, ¿ok? Es un proceso que cambia, entonces no es estático en el tiempo. Entonces, si tú estás atravesando un duelo, las emociones o la forma en que tú piensas no es estática o la forma en que tú te comportas no es estática, sino que a través del tiempo va evolucionando y va cambiando, ¿ok? También el duelo es natural. Entonces, y con esto quiero decir que desde el principio de la vida, desde que nosotros nacemos, ¿sí? Estamos destinados a pasar duelos en nuestra vida. ¿Sí? Siempre estamos a lo largo de nuestra vida perdiendo ciertas cosas y en un proceso de duelo. ¿Ok? También se dice que el duelo es dinámico. Eso quiere decir que, por ejemplo, se retrocede y avanza. Entonces hay momentos, por ejemplo, si has perdido a alguien en la vida, así que amas, puede haber momentos en que estás muy triste, ¿sí? Y que estás en un estado casi catatónico y después puede haber un momento en que empiezas a buscar esperanza en otras actividades o te vinculas con otras figuras significativas de tu vida, ¿ok? Entonces se mueve, ¿ok? Es social.
¿ok? Entonces el duelo, ¿qué significa? Que es social, que depende también de las otras personas, de la reacción de las otras personas. Nosotros, nuestros dolores íntimos del duelo necesitan tener una relación social con el otro, ¿ok? Está lleno de rituales, ¿ok? Entonces las personas que estamos atravesando duelos, ¿sí? En nuestra vida, llenamos de rituales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú estás perdiendo, si tú has perdido, por ejemplo, tu casa, ¿sí? A lo mejor te endeudaste y después quebraste y perdiste tu casa, ¿sí? Y un ritual de ese sería que, por ejemplo, después te vas a vivir a lo mejor a un departamento más pequeño y haces un ritual de bienvenida a tu nuevo hogar. ¿Okay? Entonces las personas estamos, en los duelos, las personas estamos en constante necesidad de hacer rituales. ¿Okay? El duelo también significa que es íntimo, es propio, es único, ¿ok? Es solitario. Eso significa que las personas, que no hay una característica, no es como en el DSM que puedes decir, esta psicopatología tiene estas características en específico y todo el mundo experimenta lo mismo. No, en el duelo no. En el duelo es algo muy íntimo, algo muy propio, hay algo muy único, ¿ok? Que tiene ciertas, y se ha estudiado ciertas características comunes, pero para trabajar con el duelo necesitas como psicoterapeuta considerarle que cada persona viene con un dolor íntimo y muy propio, ¿ok? Y también dicen que es activo, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que requiere elaboración, ¿ok? Entonces, las personas que están atravesando duelos, muchas veces se habla de que el duelo es algo invisible, que es un dolor invisible. Entonces, si tú le ves a la persona, sí, se le ve normal, ahí se le ve tranquila, a lo mejor, pero por dentro está como sangrando, ¿sí? Por dentro está sangrando y es como un dolor invisible que está en constante necesidad de volverse visible, ¿sí? Entonces, las personas están como que en una búsqueda de volverle visible a un dolor que a lo mejor no logran ver, ¿ok? De ahí en cuanto al dolor, ¿ok? Entonces, el dolor del duelo, ¿ok? Indica que el vínculo, que cualquier cosa en la que estés vinculada es importante para ti. Entonces, es importante sentir dolor, porque el dolor te dice, esto es importante para ti, ¿ok? El dolor también te moviliza, ¿ok? Entonces, el dolor del duelo te ayuda a buscar nuevas y adaptarte a nuevas realidades, ¿sí? Entonces, cuando las personas generalmente o algo como común es que eh, queremos que el otro no sienta dolor. ¿Sí? Es algo como muy humano buscar que el otro no sienta el dolor y peor el dolor del duelo. Pero en realidad el dolor es algo súper importante de sentirlo y de tener esta introspección de lo que está doliéndome en la vida. ¿Ok? Porque primero te indica y perceptivamente te dice, hey, Micaela, esto es importante para ti, esto es valioso para ti, esto tú le has dado tiempo, ¿ok? También te dice, cuando sientes dolor, te dice, necesitas movilizarte, ¿sí? Necesita evolucionar esto, necesita cambiar, necesitas adaptarte a esta nueva realidad, ¿ok? El dolor también te hace una persona mucho más introspectiva, ¿ok? Te hace que te mires hacia adentro. Cuando las personas estamos con dolor, nos ayuda a mirarnos hacia adentro. Y el momento en que vas elaborando y le vas volviendo visible lo que sientes por dentro, puede ir cambiando, ¿sí? Y puede irse volviendo esta tristeza, añoranza de algo que no, que ya no tienes, ¿ok? Pero que has querido y le puedes empezar a honrar, ¿ok? El dolor te dice que necesitas hacer cambios, ¿ok? Nos obliga un poco el dolor a centrarnos en lo que necesitamos. Entonces, el momento en que tú sientes dolor, la mayoría de las personas, hay un momento en que se preguntan a sí mismas, porque las personas somos eh, generalmente somos sanas, ¿sí? Las personas somos naturalmente sanas. Entonces, el momento en que estamos adoloridos, ¿sí? Inmediatamente nos preguntamos a nosotros qué necesitamos para irnos sanando, ¿ok? O para irnos protegiendo, ¿sí? Mucho, no solo un fallecimiento, sino también un objeto, una situación, ¿ok? Y este proceso de duelo está en constante búsqueda de reconstruir aquello que se ha perdido, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué los psicólogos le miramos de esta forma del duelo, le hemos estudiado de esta forma de duelo? Porque las personas desde el momento en que nacemos, ¿sí? Tenemos
estamos diseñados, así estamos naturalmente diseñados para vincularnos. Entonces el bebé, desde que pasa por el canal vaginal, básicamente sale y se vincula al pecho y se vincula y lacta, ¿ok? Entonces en inglés es como attaches to the nipple, ¿ok? Entonces el bebé inmediatamente busca vincularse con algo y se agarra de algo y se agarra de su madre, ¿ok? Si en ese momento eh, si está la madre presente, ¿no? Pero ese es el momento en que se vincula, ¿ok? Pero también las personas no solo estamos diseñadas para vincularnos, sino también estamos diseñadas para volvernos independientes y autónomos, ¿ok? Y la forma de volvernos independientes y autónomos a lo largo de la vida es estar vinculado, ¿sí? Sentirnos seguros con nuestros vínculos, y eso es en psicología del desarrollo, pero estarnos seguros con nuestros vínculos, y de ahí el momento que estás seguro puedes ir camino a la independencia. Entonces, cuando tú le ves crecer a un niño pequeño, por ejemplo, le ves que si siente seguridad con sus figuras de apego, va a ir y va a poder jugar solo y va a siempre mirar que alguien le esté protegiendo y le esté cuidando. ¿Ok? Entonces estamos como que desde el nacimiento estás como perdiendo poco a poco se va como, hay pérdidas. Entonces, mientras te vas volviendo cada vez más autónomo, te vas despidiendo de ciertas cosas de tu vida. ¿Sí? Entonces estamos como diseñados y por eso se cree que estamos como diseñados para hasta la tumba ir perdiendo cosas de nuestra vida. Entonces, yo siempre digo esta frase, pero todo aquello que tú amas, o tú lo vas a perder en algún momento, o esa cosa va a perderte a ti, ¿ok? O esa persona en la vida va a perderte. Si tú eres capaz de amar, vas a ser capaz, vas a siempre pasar duelos y vas a siempre pasar pérdidas, ¿sí? Ok, entonces, y, bueno, y eso ya les dije, pero un poco hay este quote que dice que todas aquellas manifestaciones que tú ves en un proceso de duelo, por ejemplo, el llanto, la tristeza o la ansiedad o la preocupación, todas esas manifestaciones, ¿ok? O comportamientos, por ejemplo, si has perdido una pareja amorosa, porque hay personas que dicen, no sé qué me pasa, pero por ejemplo, si termino una relación, empiezo a querer salir un montón y empiezo a querer hacer un montón de actividades diferentes, o alguna gente dice, solo me quiero meter a mi cama y acostarme y dormirme, ¿ok? Pero todas este tipo de formas en que se manifiesta el duelo están dirigidas a tratar de reconstruir aquello que está perdido. ¿Sí? Y muchas veces en la vida no lo vas a recuperar. Por ejemplo, si alguien ha fallecido, ¿sí? No le puedes recuperar, pero de cierta manera hay como algo instintivo y natural que está buscando recrear esa experiencia que algún momento tuviste, ¿sí? O lo mismo, por ejemplo, en esta crisis sanitaria, por ejemplo, esta pérdida que hemos tenido, por ejemplo, de clases presenciales, de cierta forma, hay como un instinto de como recuperarlo, ¿ok? O de reconstruirlo de cierta forma. Entonces, mejor empiezas en Zoom, ¿sí? Dices, voy a sentarme a lo mejor en mi escritorio, no para sentir que estoy un poco más en clases como antes, ¿ok? Ok, entonces, quiero que pensando en esto que les iba explicando, y ahí les pongo el gráfico del duelo, quiero que piensen en los cambios, ¿ok? Los cambios que ustedes pensaron inicialmente, y quiero que me den ideas si ustedes creen que estos cambios que ustedes describieron son en sí una manifestación de un proceso de duelo, ¿sí? Y quiero ver en el chat que me vayan diciendo, yo creo que sí estoy viviendo un duelo, yo creo que no estoy viviendo un duelo en cuanto a los cambios que voy manifestando. Les doy unos minutitos para que vayan pensando. ¿Sí? Y no todo lo que los descrito tiene que pasar, pero quiero que digan, a ver, esto que describí anteriormente, ¿será a lo mejor una manifestación de un proceso de duelo? Y los que no escribieron también pueden darme ejemplos, ¿ok? Pueden decir, por ejemplo, este cambio yo creo que es una manifestación de un proceso de duelo.
Sí, lo estoy viviendo como un duelo, como una pérdida en la vida. Ok, entonces la Paola, por ejemplo, Zambrano pone, yo creo que sí estoy viviendo un duelo, ya que durante esta época dejé de sentir a mi pequeña ciudad como mi hogar y estoy intentando aceptar esto, ¿ok? Entonces, maravilloso. Entonces, es como que de repente estás como en un estado como de negociación o de combate, ¿no? Esa es la parte un poco de guerra, de combate. Es como que hay una parte de mí, ¿sí? Que está intentando volver... despedirme, ¿sí? Y la otra está intentando, y la otra está intentando esa añoranza, me imagino, a tu propia ciudad, a mi hogar. Perfecto, qué buen ejemplo. ¿Quién es más? Vayan pensando, vayan pensando. Perdón, Micaela, en la sección de preguntas y respuestas hay alguien que puso, tengo un tío que aún no supera un duelo de mis abuelos desde hace 3 años, pero no encuentro una explicación para eso. Ok, entonces hazme esa pregunta, Paula, un poco al último, ¿sí? Porque voy a hablar sobre las etapas de afrontamiento y a lo mejor ahí le puedo responder, ¿ok? Para no cambiar un poco de tema. ¿Te parece? Más hazme Sí, acuerdo, ¿ya? lo que es que creo que era con respecto a esto, o sea, creo que lo decía como comentario. Maravilloso, sí. Entonces me voy a acordar y cuando llegue a una parte que es de fases, ahí le respondo, ¿sí? A ver, dice Cintia Kishpe, dice, siento que sí sería un duelo, ya que en mi caso siento que perdió la libertad de salir sin preocupación, pero intento realizar otras actividades al aire libre como jardinería o realizar ejercicios para que el encierro no sea tan difícil. Entonces eso es perfecto también, ¿no es cierto? Entonces es una sensación. Tú dirías, Cintia, que ahí, por ejemplo, ¿cuál es el vínculo? ¿Sí? ¿Cuál dirías que estoy vinculado a qué que estoy perdiendo? ¿Sí? Y un poco voy a ir respondiendo porque de gana hago por el tiempo, pero por ejemplo en esta que dice Cintia, está vinculada a la sensación de libertad, ¿no es cierto? Entonces hay una parte de ella que siente que ha perdido ese vínculo de sentirse a sí misma libre, ¿ok? Y también hay todo este combate, esta guerra de decir, bueno, voy a hacer otras cosas, voy a salir al aire libre, ¿ok? O voy a hacer ejercicio, entonces está como en partes de sí misma. ¿Se acuerdan que les decía que dolor y duelo? ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo. Yo pienso que en mi caso ahorita estoy en un duelo por el ámbito que de hace una semana el papá de mi novio murió. Yo me llevaba muy bien con él y también por el hecho de que por esto mi novio ha estado muy ausente, ¿ok? Entonces, esta sensación, ¿no? Y eso es un duelo sobre una persona que tú has querido mucho y que también la persona, tu pareja tiene un vínculo importante, ¿no? Entonces hay como ese dolor y también esta, como imagino esta percepción, esta idea de que de cierta manera entiendo el dolor que puede estar atravesando el padre de mi pareja, ¿ok? ¿Cómo se llama? El hijo de, perdón, el padre su novio ha perdido a su padre, ¿no es cierto? Entonces esta sensación de que entiendo claramente esta pérdida, pero también hay una parte de mí que quiere seguir compartiendo tiempo, ¿sí? También Lorena dice, considero que sí es un proceso de duelo porque las clases virtuales han sido un cambio y siento que perdí las instalaciones de la universidad. Eso es también un excelente cambio de pérdidas de situación, ¿sí? Entonces tú dices como que de cierta manera estoy pasando un proceso de duelo porque me imagino extraño, ¿sí? Extraño ir a la universidad y extraño estar físicamente ahí, ¿ok? Y me estoy tratando de adaptar a las clases virtuales, pero no es lo mismo, ¿no?
yo creo que también he pasado un proceso de duelo porque antes tenía más tiempo para mí, pero ahora lo comparto más con mi familia. Qué interesante. Entonces, por ejemplo, aquí hay este proceso de que cambia la forma en que te relacionas. Entonces, antes, por ejemplo, tú dices, a lo mejor antes tenía mucha más tiempo y mucha más intimidad para mí mismo y para ser más introspectiva y de repente ahorita tengo que compartir más tiempo. Ujú. Aquí hay otra, pienso que estoy superando mi duelo, ¿ok? Pues rompí relaciones con algunos amigos, al principio me sentía muy triste, pero ahora estoy mejor. Entonces, la lucha, ¿no? Entonces, lo que quiero que se den cuenta, estos ejemplos tan maravillosos, les agradezco muchísimo por estar escribiendo en el chat. Entonces, quiero que vean cómo hay esta mezcla, ¿ok? Acuérdense sobre el duelo, eh, pues siempre esto, si son la mayoría psicólogos, ¿ok? O están en esta área, acuérdense en que el duelo tiene que ver con la separación o la ruptura de figuras de apego, tiene que ver con un dolor intenso y tiene que ver con algún tipo de combate y guerra entre partes de ti mismo, ¿ok? Entonces, cuando tú oyes en psicoterapia, las personas te van a decir, hay una parte de mí que quiere esto, ¿sí? Hay una parte de mí que busca esto y hay una parte de mí que busca otra cosa, ¿sí? Hay una parte de mí que busca llorar aquello que perdí y otra parte de mí que desea tener la esperanza de algo nuevo. ¿Ok? Sí, entonces son maravillosos ejemplos sobre esto y vamos a seguir escribiendo ejemplos. Leonardo también pone, yo creo que sí, por mí enamorada me dejó de la nada y pues con la pandemia es complicada. A raíz de esto empecé a hacer ejercicio y aprendí. Entonces esto es chéverazo. Entonces Leonardo dice, esos son como mecanismos como de compensación o de afrontamiento, ¿no? Tú dices como que había una parte de mí que me sentía muy triste, pero es una ruptura amorosa y es una pérdida profunda en mí, pero hay otra parte de mí que buscó, ¿sí? Que buscó hacer diferentes tipos de actividades, hacer ejercicio, meterme en el ámbito musical, ¿ok? Y para distraerme o para cultivar nuevos hábitos, ¿sí? Entonces te puedes dar cuenta como las personas están como en una lucha, ¿sí? Y a mí eso me gusta, me parece divino en psicoterapia, si son psicoterapeutas o van a ser psicoterapeutas o psicólogos en algún momento de su vida, acuérdense de esto, acuérdense de esta sensación que las personas muchas veces están como en combate, ¿sí? Consigo mismas y con partes de sí, ¿sí? Que unas quieren ciertas cosas y hay otras partes de uno que quieren otras. Entonces a lo mejor me voy a inventar, pero a lo mejor Leonardo dice, hay una parte de mí que quiere trabajar para recuperar este noviazgo, me invento, ¿ok? Y después dices, hay otra parte de mí que quiere cultivar nuevos hábitos, nuevos gustos, que quiere aprender a sentirse tranquilo estando soltero, ¿sí? Ok, maravilloso. ¿Cuánto tiempo? Déjenme ver, ahí estoy, ok. Entonces, de ahí quiero hablarles un poquito sobre las diferentes, esto ya hemos ido hablando, pero quiero como un poquito consolidar, ¿ok? Entonces hay diferentes tipos de pérdidas que tenemos en la vida, ¿ok? Entonces tú puedes tener pérdidas relacionales. Esto significa que puedes tener, cuando tú trabajas en psicoterapia, por ejemplo, tú puedes oírle a tus clientes, ¿o sí? O en los ambientes también sociales, puedes oírles a las personas que tienen pérdidas, por ejemplo, hay alguien que se muere, ¿ok? Rompimientos amorosos, como hemos visto en el chat, o separaciones, por ejemplo, físicas o emocionales de gente que tú quieres mucho, tus padres, tus amigos. Entonces, oímos mucho, ¿no? Así ustedes mismos instintivamente daban estos ejemplos y decían, me he separado de mis amigos, me he separado de mi pareja, hay alguien que se ha muerto, se llaman pérdidas relacionales, ¿ok? También hay pérdidas, lo que se llama intrapersonales. ¿Esto qué quiere decir? Pues puede haber una enfermedad física, ¿ok? O una pérdida de capacidades físicas, por ejemplo, puedes, por ejemplo, tener Alzheimer's, ¿ok? O Parkinson, que son pérdidas intrapersonales físicas, y también desilusiones, ¿ok? O fracasos, ¿ok? O cosas que tú tenías esperanzas o cosas que tú tenías ilusiones se pueden ir perdiendo. Y eso también son pérdidas. Entonces, a lo mejor tú tenías ilusión de irte a hacer una maestría este año, ¿sí? Y tienes esa pérdida de que este año no te fue posible.
¿ok? También puedes tener pérdidas materiales, entonces puedes perder cosas, puedes perder lugares, puedes perder situaciones, entonces puedes perder tu casa, puedes perder tu ambiente universitario, como ustedes decían, pues la chica que antes dijo, por ejemplo, perdí mi ciudad, así la sensación de mi hogar, de mi ciudad, ¿ok? O puedes perder situaciones, puedes decir, por ejemplo, a lo mejor este año, si hay algunos de ustedes conectados que se van a graduar ahorita en enero, que se van a graduar en julio, y si no empieza la universidad presencial, entonces a lo mejor tienen esa pérdida de esa ceremonia de graduación. Entonces, hay pérdidas materiales y también hay pérdidas evolutivas, ¿ok? Entonces, de ciclos de vida, ¿ok? O de transiciones. Entonces, a lo mejor puedes decir, esta transición que iba de esta manera, entonces, por ejemplo, de la universidad al trabajo, a lo mejor ya no va a ir de esta manera y es una pérdida, aunque en la vida también pérdidas evolutivas, entonces, por ejemplo, de ser adolescente, a lo mejor por situaciones de la vida, te ves a ti mismo que necesitas crecer de una manera más rápida en la vida, ¿sí? Entonces hay muchos diferentes tipos de pérdidas y las personas expresamos y las personas tenemos procesos de duelo de todas este tipo de pérdidas en la vida, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ahora quiero que vayan escribiendo, ya han ido escribiendo, pero quiero volver a pensarlo ahorita ya no en cambios, sino en pérdidas, ¿ok? Y quiero que vayan haciendo una pequeña lista, nos vamos a dar unos minutos, ¿ok? Una pequeña lista de a lo mejor las pérdidas que han tenido, ¿sí? En estos últimos 8 meses. ¿Sí? Y no me tienen que explicar, sino solo ir poniendo como una lista. Entonces, siento que he perdido esto, se ha muerto esta persona, una celebración, un trabajo, ¿ok? Una relación familiar, ¿ok? Entonces, la Pamela ahorita la pérdida de salir a trabajar, pérdida de tiempo para hacer algo, ¿ok? Pérdida para espacios para apoyar a otras personas. Siento que he perdido amigos, perdí a mis 2 abuelitas, ¿ok? ¿Qué más? Vayan poniendo como pérdidas que ustedes dirían en los diferentes, en estos 4 ámbitos. Y a lo mejor podrían pensar en cosas que a lo mejor no son tan obvias y que dices, vea, es que a lo mejor esto sí ha sido una pérdida, a lo mejor tengo una mejor amiga y le iba a celebrar el cumpleaños, nosotros siempre celebramos el cumpleaños yéndonos a este viaje y este año no lo hicimos, ¿sí? Por ejemplo, una pérdida súper interesante es a lo mejor ahorita que no, la gente no va a pasar Navidad, a lo mejor con sus seres queridos, ¿ok? Pérdida de amistades, de tiempo, de personas, de oportunidades. Ajá, entonces ahí me gusta porque Ana Paula pone como un ejemplo concreto, ¿no? Entonces hay una sensación de que, claro que perdí, a lo mejor la universidad antes me ofrecía que haga mis prácticas preprofesionales de manera presencial y eso era importante para mí, ¿ok? Yo tenía esa sensación afectiva de que esto iba a ser importante para mí académicamente, ya no lo voy a hacer, ¿ok? La Jocelyn pone perdí a mi abuelito, ¿ok? Entonces hay muchas pérdidas relacionales, ¿no? ¿Ok? La capacidad, entonces Leonardo vuelve y pone esta parte de la capacidad de ver a mis amigos, ¿no? Entonces, como no viven en la misma ciudad, yo ni siquiera puedo tener ese contacto físico y eso es una pérdida en realidad, de salir de mi tiempo con pareja. Entonces, eso, por ejemplo, yo estoy viendo en psicoterapia mucho, que los jóvenes no están viendo a sus parejas o le están viendo muy poquito, a lo mejor cuando se hacen el PCR y se ven, pero hay toda una pérdida de antes de compartir tiempo con sus parejas, con la comunicación, ve qué lindo esta parte como la comunicación con mis profesores, el festejo de mi cumpleaños, ¿sí? Entonces para mí es, por ejemplo, para darles, mientras van escribiendo, para darles un ejemplo. Por ejemplo, yo fui recientemente mamá, fui en mayo, mamá, al finales de mayo, y yo siempre era la primera vez que iba, bueno, que tuve un hijo,
y yo siempre me había imaginado estar con mi esposo y con mis padres en el hospital y que mi mamá me acompañe en todo el proceso de parto y tuve que hacerlo solita con mi esposo, ¿ok? Entonces no es que estaba sola, pero yo me había imaginado este proceso de apoyo de mis padres y estuve en el hospital 2 días con mi esposo, pero nadie pudo irme a ver en el hospital. Entonces fue una importante pérdida para mí, porque me había imaginado lo mismo, por ejemplo, presentarle a mi familia más amplia, a mi hijo se llama Tiago, y las únicas personas que le conocen son mis papás y mis hermanas, pero no mis tíos ni mis primos. Entonces él ya tiene 5 meses y no le han visto, ¿sí? Solo le han visto en fotos. Es una gran pérdida para mí, ¿sí? Entonces yo mientras hacía esta presentación podía pensar en este tipo de pérdidas que yo decía, lo mismo, por ejemplo, yo extraño mucho dar clases presenciales o hacer consulta. Yo soy psicoterapeuta y me fascina hacer consulta y dejé de dar consulta presencial y extraño y añoro y es una pérdida para mí no dar consulta presencial y darla online, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, la cinta dice, perdí viajes con mi pareja, entonces nuevas experiencias, eso es un lindo ejemplo. Entonces hay gente que dice, eh, eh, yo hubiera hecho un montón de actividades este año, a lo mejor año y medio que vamos, o 2 años que vamos a pasar esto que no he hecho, ¿sí? Entonces se dan cuenta, reflexionando el nivel de diferente tipo de pérdidas que estamos viviendo, ¿sí? Eso es un poquito el ejemplo que les quería dar, ¿ok? ¿Sí? Ok. Entonces de ahí les quiero hablar hay una investigadora que se llama Kubler-Ross, ¿ok? Que habla sobre etapas de afrontamiento al duelo o a las pérdidas, ¿ok? Y habla sobre estas 5 etapas. No me voy a meter en todas, una por una, porque no tengo tiempo, pero dice, y esto es para responder un poco la pregunta que antes me hacían esto de preguntas y respuestas, ¿sí? Las personas, esta investigadora es una investigadora famosísima que está desde los años 60 haciendo investigaciones sobre diferentes tipos de pérdidas. Ha encontrado que las personas, la mayoría de personas, de cierta manera pueden encasillarse en ciertas etapas de cómo enfrentan el duelo, ¿ok? Y ella le describe como algo circular. Entonces tú puedes estar en una etapa de negación y después en una etapa de ira y volver a la negación y estar en una etapa de aceptación y volver ¿se acuerdan que yo les decía que era dinámico? ¿Sí? Entonces, las personas estamos, por ejemplo, negación podría ser que digas, esto no me puede estar pasando, ¿ok? Esto no me puede estar pasando a mí, ¿ok? O puedes estar en una etapa como de ira, ¿ok? ¿Por qué a mí? Esto no es justo, ¿cómo me puede estar pasando? ¿Ok? O puedes estar en una etapa de negociación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puedes estar pensando, Dios, déjame vivir al menos un día más para verles a mis hijos graduarse, ¿ok? Haré cualquier cosa para un par de años más. Entonces la gente negocia, dice, por ejemplo, empieza a negociar consigo mismo y dice, por favor, si no tengo esta enfermedad o si me curo, nunca más voy a fumar, ¿ok? O puedes estar también en una etapa de depresión que se llama, que es un dolor muy intenso, ¿ok? De una sensación de por qué hacer algo, extraño demasiado a la gente que quiero, ya no quiero seguir, o puedes estar en una etapa de aceptación, ¿ok? Esto tiene que pasar, no hay solución, no hay ningún tipo de solución, ¿ok? No puedo luchar contra la realidad, debería prepararme para esto. Entonces son estas etapas de Kubler-Ross que dice que las personas en una pérdida generalmente estamos en una de estas etapas y fluctuamos a las otras, ¿ok? Entonces, un poco, antes la pregunta era que esta persona había estado en un duelo por 3 años, ¿sí? Y que no sabía muy bien por qué no había fluctuado o por qué no había evolucionado, ¿ok? Y no me puedo meter tanto en esto por el tiempo, ¿ok? Pero el duelo es súper importante entender lo que es natural. Todos estamos pasando duelo y después hay lo que se llama el duelo psicopatológico, ¿ok? Un duelo
que ya no se resuelve, un duelo que se queda estancado a lo mejor en una de estas etapas. Entonces hay personas que, por ejemplo, se quedan estancadas en la ira, ¿sí? Entonces yo veo eso, por ejemplo, mucho en terapia de pareja, en que las personas, por ejemplo, se han separado hace 10 años, ¿sí? O hace 15 años y en realidad vienen por algún problema de sus hijos, por ejemplo, o de su hijo o hija, y después yo les oigo en terapia y están furiosos con entre ellos, entre la pareja, ¿ok? Que ya se había separado hace años, ¿ok? Entonces están un poco, y que había ya habido una pérdida de años, entonces siguen como en la ira, ¿sí? Hacen esa sensación, o puedes también estar triste o deprimido por la pérdida años enteros. Y cuando pasan aproximadamente más de 6 meses en que la persona no fluctúa de diferentes etapas, empezamos a pensar que es un duelo que se llama duelos no resueltos, ¿sí? Entonces, espero ahí haberte respondido la pregunta. ¿Ok? De ahí, ¿ok? Entonces, quiero que con esta idea de estas etapas, ¿ok? Y en las pérdidas que fueron identificando, y quiero que me vayan poniendo, dependiendo de los diferentes tipos de pérdidas, ¿ok? ¿Qué etapa creen que están ustedes? ¿Ok? Dirían, por ejemplo, la Cintia, por ejemplo, que es la última que le veo que escribió, ¿ok? La Cintia, por ejemplo, dice, perdí viajes, entonces, con mi pareja. Entonces, tú dirías, ¿en qué etapa puedo estar? Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cada uno de mí misma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo diría que yo siento que tengo una pérdida, a mí me encanta pasar en familia la Navidad y me encantan las novenas y como que hay una parte de mí que estoy segura de que no solo eso, sino hasta ya pagué y me voy a ir a una casa en la playa solita con mi esposo y mi hijo, pero hay una parte de mí que todavía sigue creyendo que voy a poder compartir la Navidad en familia. Simplemente habíamos compartido con muchos de mis familiares. Entonces hay una parte de mí que yo creo que está como en negación, ¿ok? También, por ejemplo, en cuanto a otra etapa, la ira, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo una hermana adolescente que hace montañismo y que está haciendo el entrenamiento para subirse al Cotopaxi y hay una parte de mí que siente iras, ¿ok? Porque algunas veces le veo que así me da miedo que se exponga, entonces hay una parte de mí que no quiere que siga haciendo montañismo, ¿sí? Y eso puede ser a lo mejor que estoy en etapa de iras, ¿ok? O a lo mejor yo vivo por Cumbayá, entonces a lo mejor cuando paso por el parque de Cumbayá y los que están en Quito, me imagino que ven también que los restaurantes están llenos de gente y la gente está comiendo y a lo mejor están llenos muchos lugares de los centros comerciales y una parte de mí que tenga iras de que la gente no se esté cuidando, ¿ok? O, por ejemplo, en la etapa de negociación, como les decía, a mí me encanta hacer consulta presencial, entonces yo creo que estoy como en una negociación. Hay veces que me digo a mí misma, y hay psicoterapeutas que sí están haciendo terapia presencial, que ya empezaron a hacer terapia presencial, entonces hay una parte de mí misma que dice, a lo mejor si me pongo mascarilla y si les tomo la temperatura y si estoy distante del cliente puedo empezar, y hay otra parte de mí que después se arrepiente y dice que no es un momento, que es un momento para estar y hacer consulta en línea, ¿ok? O, por ejemplo, lo que les hablaba sobre que una por la depresión, ¿no es cierto? Otra etapa, por ejemplo, de la depresión, yo podría decir que todavía hay una tristeza muy intensa de que mi mami no pudo estar conmigo en el hospital cuando di a luz, ¿sí? Entonces, como que yo creo que sigo en esta etapa, ¿ok? En que sigo como triste sobre esa pérdida, ¿ok? Y, por ejemplo, en la aceptación, diría que, por ejemplo, ya he aceptado y estoy tranquila con la idea que muchos de mis familiares no le han conocido a mi bebé, pero que después de que pase esto le van a ir conociendo, ¿sí? Entonces, les quería dar este ejemplo para que vean que en cada pérdida puedes estar en una etapa, ¿sí? Entonces, ahorita con estos ejemplos quiero que piensen en qué etapa pueden estar dependiendo del tipo de pérdidas y que vayan escribiendo en el chat. Sí, les doy unos minutitos para eso.
Ok, entonces, por ejemplo, la Cintia dice, y está, por ejemplo, en una parte de aceptación, en que en algún otro momento se va a dar la oportunidad de volver. ¿Sí? Denme más ejemplos. Ok, entonces, por ejemplo, Leonardo dice, yo creo que aceptación, pero a la vez como que de la nada regreso a esta sensación de negación, ¿ok? Entonces, la Paula dice, yo creo que en ciertas cosas estoy en una etapa de negociación, ¿ok? Está partes de ella negociando, ¿sí? Entonces, sí se dan cuenta, ¿no es cierto?, que hay esto. Ok, entonces, por ejemplo, la Camila dice, perdí mis citas con mi novio, creo que estoy todavía en la parte de negociación, estoy tratando de negociar cómo puedo a lo mejor tener estos momentos, pero en otro tipo de situación. ¿Sí? Ok, ok, maravilloso. Entonces, por último, esto les voy a hablar rapidísimo porque ya se me está acabando el tiempo, ¿ok? Pero lo que se cree en la pandemia, lo que está estudiando es que estamos lo que se llama viviendo pérdidas ambiguas y que eso es una de las problemáticas de la crisis sanitaria, ¿ok? ¿Qué significa pérdidas ambiguas? Que no hay, no es claro, lo que es ambiguo es algo que no es claro, que es difuso, ¿ok? Entonces no hay un cierre, el futuro es un poco desconocido, tú te dices a ti mismo, a ver, pero ¿cuándo mismo va a pasar esto? ¿En mayo, en marzo, en junio? A lo mejor todavía no sé si la universidad va a anunciar que vamos a empezar en enero, entonces como que el futuro es desconocido, ¿ok? También es como una sensación de que a lo mejor estás viviendo como en un limbo y estás como esperando, no sé si ustedes viven esa sensación, pero que estás como en espera, como estancado y dices, y como que sientes que esto todavía no es la vida, sino que la vida es cuando vaya a pasar, cuando esto ya pase, ahí me voy a volver a vivir de la forma que normalmente conozco, que es la vida, ¿ok? Y también esta sensación de que es difícil reconocer ciertas emociones, ¿ok? Entonces, eso es lo que parece que esa es la forma de describir el tipo de pérdidas que estamos viviendo en la crisis sanitaria, ¿ok? Y lo que los científicos hablan, ¿ok? Sobre cómo hacer frente a las pérdidas ambiguas, ¿ok? Es que necesitamos volver a sentir control, que una de las grandes, eh, de los grandes dolores o de la ansiedad que las personas están viviendo en esta época es la falta de control, ¿ok? Y en la vida es uno de los primeros, y tiene esto sentido, porque en la vida uno de los primeros aprendizajes que tenemos es que si controlamos o no controlamos el mundo desde el momento en que nacemos. Entonces, por ejemplo, si tú lloras, cuando el bebé llora, la madre o el padre responden al niño, ¿ok? Entonces, el niño lo primero que aprende es si tiene control sobre el otro, ¿sí? Y eso es súper interesante porque empiezas a aprender que tu comunicación, que tus necesidades pueden ser resueltas y que tienes el control de que el otro te cuida. Cuando pierdes el control es como se te desestabiliza el mundo, te vuelves una persona como vulnerable, que sientes que no importa lo que pase o lo que yo haga en la vida, igual no tengo control sobre esta situación. Y eso es un poco lo que la crisis sanitaria ha generado psicológicamente, esta sensación de que aunque yo sea sana, hago ejercicio, me cuido, a lo mejor me puedo enfermar y a lo mejor los seres que yo quiero se pueden enfermar y no tengo control sobre esto, ¿ok? Entonces, uno de los consejos más importantes es que si están experimentando este tipo de emociones, ¿ok? Que busquen recobrar de cierta manera una sensación de control. ¿Y esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, sientes que no puedes hacer consultas presenciales, como yo les estaba diciendo, a lo mejor tus consultas, tú puedes recrear un espacio que está en tu control, que a lo mejor le puedes hacer sentir como si fuera el ambiente que tú querías. Entonces yo, por ejemplo, cuando hago consulta, tengo mi sillón, pongo mi computadora,
tengo mi lámpara, entonces tengo el espacio, he creado, tengo mi planta, tengo el espacio adecuado que yo lo he creado para sentirme más cómodo, ¿ok? O si, por ejemplo, no te pudiste despedir de alguien físicamente que haya fallecido, ¿ok? A lo mejor puedes hacer rituales que están en tu control, ¿sí? Que nadie los pueda manipular, que te hagan sentir, que te den esa sensación de control, de un tipo de despedida, ¿ok? ¿Sí? Entonces, quiero que busquen, ¿sí? Y por último, para ya ir cerrando, quiero que piensen en estas pérdidas que ustedes han ido expresando en esta conferencia y que me den ejemplos, para ir terminando, que me den ejemplos sobre qué de esta situación yo puedo controlar sin que nadie pueda interferir, ¿ok? Y nadie puede intervenir. Yo controlo, ¿ok? Y que sea un espacio entretenido, tuyo, íntimo, ¿ok? Y que sientas ahí que puedes volver a agarrar el control. Entonces, por ejemplo, si no puedes verles a tus amigos, ¿qué podría yo controlar sobre esto? ¿Sí? ¿Qué generaría un espacio que yo me sienta tranquila? ¿Ok? O si no le puedo ver a mi pareja. Y quiero que me den ideas y que vayan escribiendo. Entonces, les doy un tiempito para eso. ¿Ok? Mi proceso, como lo afronto y mis recursos, yo los puedo controlar, perfecto. Escuchándome. Ok. Entonces, quiero que vayan pensando, ya se acabó el tiempo, pero quiero que vayan pensando sobre esto. Acuérdense en que lo más sano, ¿sí? Si en realidad están viviendo pérdidas de en diferentes formatos, ¿ok? Una de las formas de afrontarlo y que va a ser sano para ustedes y que va a ser bueno para ustedes es buscar espacios en que ustedes pueden controlar, ¿ok? Y que sientan que nadie puede interferir. Entonces busquen esto. Si ustedes, por ejemplo, están desmotivados, a lo mejor con las clases en línea, busquen espacios de esta pérdida que ustedes pueden controlar y que eso les genera satisfacción, ¿sí? Y eso creo que es algo que les va a generar a ustedes mucha satisfacción, ¿sí? Entonces, hasta ahí estoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Micaela. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. Recuerden que pueden hacerlas mediante el chat o alzando las manos. Listo. La primera pregunta que dijeron aquí en el chat es, cuando una persona asocia, por ejemplo, el alcohol con los amigos y al intentar dejarlo, se pierde esta situación. ¿Se podría decir que el intentar dejar algún hábito que te hace mal terminas en un duelo? Sí, perfecto. Eso es es una súper linda forma de ponerlo. Entonces, por ejemplo, aunque te haga mal, ¿sí? Así, los hábitos, por ejemplo, la ruptura de hábitos son todo un proceso de duelo, un proceso de duelo continuo. Entonces, tú estás tratando lo mismo, por ejemplo, si, como en este ejemplo, ¿no? Si tomas alcohol, ¿sí? Y quieres dejar de tomar, vas a pasar por un montón, vas a tener que trabajar en psicoterapia, por ejemplo, si estarías trabajando en psicoterapia, en todo un proceso de duelo, de despedirte de aquello que hay una parte de ti que todavía va a añorar y hay otra parte de ti que quiere cambiar. Ya, la siguiente pregunta es si los mecanismos de defensa son los mismos que los mecanismos de confrontamiento. No sé a qué te refieres con los mecanismos de confrontamiento, pero posiblemente te diría que sí, ¿ok? O de afrontamiento, me imagino que es lo que quería, pero te diría que generalmente tenemos los mecanismos de defensa se habla mucho en terapia psicoanalítica, entonces se llama como jargon o palabras o frases que son relacionadas con un tipo de teoría, ¿ok? Pero generalmente un mecanismo de defensa es una forma en que afrontas, que es una estrategia de afrontamiento, es una forma en que afrontas algo. Listo. La siguiente pregunta dice,
¿Cómo se debe cerrar un ciclo de duelo en momentos del COVID, donde no se pudo estar con la persona que murió sola? Esa es una súper linda pregunta. Yo te diría eh, que pienses en las etapas del duelo, ¿sí? Como en este ciclo de duelo. Creo que es súper importante generar rituales. Creo que en sí los fallecimientos, o como yo he visto en psicoterapia, en sí las pérdidas necesitan de cierto tipo de rituales, ¿ok? Y no necesariamente tiene que ser el ritual del funeral, sino si tú haces, por ejemplo, de tu forma un ritual, creo que puedes generar un importante cierre, ¿sí? Y también generar espacios sociales, porque la despedida de un ser querido es algo muy social, ¿ok? Y el acompañamiento, las personas nos dan mucho acompañamiento cuando hemos perdido algo que queremos en la vida. Entonces, es súper importante buscar una forma de sentirnos acompañados, aunque físicamente no estés acompañado. Ujú. Ya, la siguiente pregunta es si una persona puede estar en 2 etapas al mismo La tiempo. respuesta es que sí, puedes estar en 2 etapas y fluctúa, entonces puedes estar entre, alguien creo que ponía el ejemplo entre negociación o entre depresión, esta sensación de depresión y aceptación, entonces es como fluctúas entre una y otra. ¿Se acuerdan que yo les decía que era dinámico? Retrocedes y avanzas, retrocedes y avanzas. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede vivir un duelo cuando se tiene un aborto? ¿Perdón? ¿Cómo se puede vivir un duelo ¿Cómo se puede? cuando se tiene un aborto? ¿Ok? Eso es, el aborto también es todo otro tema, entonces me es difícil responderte, pero una de las dificultades que uno tiene cuando hay abortos, ¿sí? Es que son lo que se llama duelos solitarios, ¿ok? Y eso significa que algunas veces las personas, los duelos son muy sociales, entonces el acompañamiento del otro, ¿ok? Del otro, el que te diga lo siento mucho, entiendo tu pérdida, quiero acompañarte, ¿sí? Es súper importante, ¿sí? Y en este tipo de pérdidas, las personas no se dan cuenta, el otro muchas veces no se da cuenta de lo doloroso que puede ser la pérdida de una idea, de algo que venía, porque la pérdida de un hijo por venir, ¿ok? O la pérdida de una sensación de a lo mejor mi vida hubiera sido distinta, ¿sí? Puede ser súper doloroso, pero es un dolor como en secreto, ¿sí? Porque es difícil de expresar. Y eso yo creo que, por lo menos en psicoterapia, es donde se ve mucha de la tristeza, esa sensación de que la gente no comprende lo que para mí la pérdida y el dolor era de un sueño, ¿ok? Del sueño de que a lo mejor esto me iba a ser madre o me iba a ser padre, o de la sensación de que a lo mejor yo no quería esto ahorita, ¿ok? Pero hay toda una idea social de lo que a lo mejor he perdido, entre comillas, ¿no? No sé si te respondí ahí, hay mucho más, pero no me puedo meter dentro de esto en este tiempo, pero más o menos es la idea de que el aborto y este tipo de, pero lo mismo la pérdida de un bebé que como cuando están, por ejemplo, cuando pierden la madre, por ejemplo, un bebé de unos 8 meses, cuando está todavía en la barriguita, hay una sensación de que todavía socialmente las personas no reconocen como un ser, ¿sí? Entonces no, las personas no le acompañan como acompañarían, ¿ok? Socialmente no se acompaña como se acompañaría si pierdes un hijo de 2 años, ¿sí? Y eso es súper triste, porque las personas como que se sienten solitarias dentro de eso. Espero haberte respondido la pregunta. Ujú. Ahora tenemos también una pregunta de Emi Grueso, que está con la mano levantada. Buenas noches, Micaela. Tengo una consulta. ¿Qué tan importante es dentro de un proceso de duelo justamente este tema de los rituales, tomando en cuenta que a nivel, digamos, social, sí es como, digamos, en familias muy, muy religiosas, todo este tema de la novena, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué tan, como qué tanto influye el no haber podido tener los rituales en un proceso de duelo? Creo que influye, es una linda pregunta y creo que influye mucho. Creo que las personas somos capaces de cambiar, de adaptarnos a diferentes tipos de rituales, pero creo que sí es una pérdida importante para las personas y que es importante que en familia busquen otros rituales. Entonces, como yo te decía, para
y entonces decidí que me iba a ir a la playa, a una casa que alquilé y que satisfactorio para mí, porque hay otro ritual que me gustaba que voy a perder, ¿sí? Creo que eso es salud, ¿sí? Y eso te diría, Emi, la salud es ser creativo y darte cuenta que hay cosas importantes. Lo mismo que yo tengo una hermana adolescente y ella es muy social y necesita salir con mucho con sus amigos. Entonces, al principio, por ejemplo, al principio de esta pandemia no vio a nadie y estuvo muy solitaria, ¿sí? Y de ahí se empezó a crear como más rituales dentro de ella. Entonces, por ejemplo, empezó a hablar por Zoom más con sus amigos para verse. Después hicieron como, salieron en los autos y conversaron desde los autos con mascarillas. Entonces, empezaron a crear rituales propios para diferentes, no son los mismos, pero son diferentes para poder, para poder crear un espacio, ¿no? Uh-huh. También tenemos una pregunta que dice, ¿cómo podríamos ayudar a las personas que están en esta lucha durante el duelo? Esa es una súper linda pregunta. Yo te diría que una forma de acompañar, y eso es todo otro tema, pero una forma de acompañar en el duelo es escuchar esas partes. Entonces, muchas veces simplemente decir, utilizar lo que se llama este reflejo empático, ¿no? Entonces, decirle a la persona, te escucho que hay una parte de ti que está añorando esto. ¿Okay? Y me imagino que hay otra parte de ti que está en cambio queriendo esto, ¿sí? Cuéntame sobre las dos partes. Simplemente hablar de esta forma, escuchar. Así yo creo que ayudarle a la persona. ¿Se acuerdan que yo les decía que el duelo es importante porque necesitas elaborarlo? ¿Ok? Entonces ayudar a elaborar. Uh-huh. Así ayuden a las personas. Otra de las preguntas. Uh-huh. Perdón. Otra de las preguntas dice, ¿se puede pasar de la etapa 4 o 5 de afrontamiento a la 1? Perfectamente. Puedes irte, pues no tiene un orden lineal, entonces es súper importante, no es lineal, no es que de repente la negación voy a la ira, de la ira a la negociación, de la negociación a la depresión y de la depresión a la aceptación. No es así, no es lineal. ¿Ok? ¿Sí? A la que menos llegas generalmente es de nuevo a la negación, ¿ok? Pero no es lineal. Uh-huh. También otra pregunta, creo que esta ya es la última, dice, ¿qué tipo de alternativas se pueden considerar para sustituir, por ejemplo, el ritual de enterrar a una persona cuando muere que consuele a la familia? Entonces yo diría, por ejemplo, eso, por ejemplo, en psicoterapia he hecho mucho, ahorita estoy haciendo online, entonces, por ejemplo, hacer todo un funeral, por ejemplo, a través de Zoom y a lo mejor compartir videos de la fotos. Muchas veces las personas se reúnen a dar el pésame y en realidad lo que hacen también es dar el pésame y contar. Entonces te dicen, Micaela, yo me acuerdo de esto de tu abuelito, qué bonito, ¿no es cierto? Entonces te cuentan cosas y es como que eso te enriquece, ¿sí? Y buscar esos espacios para contar. Uh-huh. Con esto concluimos la charla. Muchas gracias, Micaela, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ha sido una experiencia que enriqueció nuestros conocimientos sobre las pérdidas y el duelo. Ha sido un gusto tenerla como invitada y queremos agradecer de parte de todos los organizadores de este evento y de las personas que nos acompañan por brindarnos su tiempo el día de hoy. Igualmente, muchas gracias a todos los que pudieron asistir a esta charla. Esperamos verlos a lo largo de la semana para que juntos podamos aprender más sobre la psicología. Muchas gracias. Hasta luego con todos.